Hermanos y amigos siguientes, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy lunes tenemos la oportunidad y el agrado de llevar hacia sus hogares un mensaje de parte de Dios mediante nosotros, esperando y con la finalidad de que sea de bendición para todos ustedes. En esta mañana, tal como les título, vamos a hablar un poco acerca del desánimo, ¿no? ¿El desánimo es algo normal? ¿Qué tan permitido es el desánimo en la vida del creyente? ¿No? Son preguntas a veces un poco interesantes, ¿no? Entonces, para poder responder estas interrogantes, les invito a abrir sus Biblias y vayamos al libro de Salmos, capítulo 73, y leeremos los versículos del 21 al 26. Una vez que terminamos de leer estos versículos, vamos a también a detallar cómo nuestro Señor Jesús sobrepasó, ¿no? Esa etapa como el desánimo, porque también Él lo pasó, ¿no? También Él vivió en carne propia y por experiencia propia ese tipo de situaciones tan difíciles que vemos hoy en día, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por leer el versículo del 21 al 26 del capítulo 73 de Salmos. Y dice, la palabra de Dios dice así: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y atención con el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, ¿no? Entonces, vemos, habiendo ya leído estos versículos, vemos que es normal, completamente normal, en la cual llega un momento en la que el ser humano se siente desganado, hay fatiga, e inclusive se crea un ambiente o un sentimiento de apatía, ¿no? Conjuntamente con todo el desánimo. Y en el versículo 26, luego que dice mi carne y mi corazón, ¿no? Cuando dice mi corazón, significa que también hay un ambiente espiritual y emocional de desánimo, ¿no? Y por último dice desfallecen, ¿no? ¿Qué es desfallecer? Definamos la RAE, ¿no? Define a desfallecer como quedar sin fuerza o energía física y estar a punto de desmayarse. Por otro lado, el desfallecer viene del hebreo kalá, que significa llegar a un final y estar agotado, ¿no? Entonces, es difícil hallar el motivo o el causal de todo el desánimo. Unos se desaniman quizá por depresión, otros por preocupaciones, otros por resignación y otros quizá por aceptación a diferentes circunstancias o etapas de la vida personal, ¿cierto? Entonces, ya hemos definido ya hemos visto un problema, ¿no? Que es el desánimo. Entonces, ¿cómo afrontó Jesús ese tipo de situaciones? ¿No? Vayamos al libro de Juan, el versículo 12. ¿No? Donde Jesús, cuando ya anuncia su muerte, Juan el capítulo 12, el versículo 27, lleva por título Jesús anuncia su muerte. Sabemos que Jesús, siendo Dios completamente, también fue ser humano, ¿no? Fue como tú, fue como yo, ¿no? De carne y hueso, y que tenía emociones y sentimientos. Y Jesús, al momento de anunciar su muerte, llega un momento en el cual, en el versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿no? En este momento ya Jesús sabe lo que va a venir, ¿no? Tiene miedo, inclusive, un poco de miedo, porque sabe todo lo que va a pasar. Inclusive, y ya en el libro de Mateo, en el versículo 26 y en el versículo 36, dice: Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, ojo con lo que dice Jesús:
mi alma está muy triste. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y velad conmigo. O sea, Jesús va dentro de los apóstoles, toma consigo a su círculo íntimo o amistades más cercanas, ¿no? En las cuales él les invita a orar con él, ¿no? Él le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En otra versión de la Biblia dice, quedaos aquí y luchad conmigo. Entonces, es completamente normal que el desánimo llegue a nuestras vidas, ¿no? Usted sabe de qué manera el enemigo, Satanás, bombardea de muchas situaciones nuestra mente, haciéndonos ver distintos tipos de problemas o preocupaciones. La vida del creyente no es ajena a todo ello, ¿no? Como muchos que se lo creen. O sea, no, inclusive podemos tener tantos problemas como cualquier otra persona. Pero ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros los demás? Es que tenemos a la palabra de Dios como respaldo. Vemos que Jesús en su momento, antes de anunciar su muerte, mientras anunciaba su muerte, su alma estaba turbada, estaba entristecido en gran manera. Agarró, tomó consigo a sus amigos y le dijo, velad conmigo, orad conmigo, velad y luchad conmigo, ¿no? Entonces, en el libro de Salmos, luego del versículo 26, vemos la respuesta, o sea, el contraataque de la palabra de Dios ante ese tipo de situaciones. Luego del versículo 26, cuando dice, mi carne y mi corazón desfallecen, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, ¿no? En otro versículo dice, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. En otro capítulo de Salmos, en el capítulo 19, versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta y reconforta al ser humano, ¿no? Entonces, con esto entendemos que la palabra de Dios ha sido dada para restaurar el alma, ¿no? Muchos de nosotros pasamos momentos difíciles, momentos de angustia, más aún ahora con este periodo del estado de emergencia, ¿no? De la cuarentena. Quizá muchos de ustedes o muchos de nosotros hayamos perdido un trabajo, ¿no? Quizá ya muchos de nosotros estemos pasando ya por situaciones económicas un poco complicadas, ¿no? Entonces, la Biblia, así como nos detalla el problema, también nos da la solución a este problema. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, a veces usted se preguntará, ¿no? ¿Por qué le dice a sus discípulos que no se turben cuando él estaba turbado? ¿No? Es como una contradicción. ¿Es una contradicción en realidad? No es una contradicción, ¿no? Porque así como Jesús vio el problema, así como Jesús estaba pasando por etapas de desánimo, él sabía perfectamente qué hacer, ¿no? Él se arrodilló, lloró con sus amigos. Y Jesús ya sabía perfectamente cómo reaccionar y cómo responder al enemigo, ¿no? Cuando llegue este tipo de situaciones. Jesús dice, creed en el Señor, confiad en mí. Entonces, cuando llegue ese tipo de situaciones a nuestra vida, es lo mismo que tenemos que hacer, ¿no? Creer en el Señor. Jesús no te dice o no nos dice, cuando llegue el desánimo a tu vida, porque de todas maneras, amigo oyente y hermano en Cristo, el desánimo va a llegar de alguna u otra manera a nuestras vidas. Es algo inminente. Y es parte de la vida, ¿no? Que el desánimo y la preocupación llegue, ¿no? Pero cuando llegue ese tipo de dardos del enemigo, Jesús no te dice no nos dice que nos quedemos de brazos cruzados, sino nos dice orad y creer en el Señor. Consulta la palabra de Dios. Cree en mí y confía en el Padre. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús, ¿no? Entonces, dicho esto, ya sabemos de alguna u otra manera que la Biblia, así como nos detalla el problema, nos brinda la solución, ¿no? Entonces, usted, amigo oyente, usted, hermano, está desanimado, tiene problemas familiares, problemas personales, claro que sí, ¿no? Pero ya sabemos cómo responder ante este tipo de situaciones, que es confiando en el Señor, consultando la palabra
creyendo firmemente que Jesús es más que nuestros problemas. ¿Ya? Entonces, espero de que esta pequeña reflexión sea de bendición para ustedes y que tengan un buen inicio de semana. Bendiciones.